Hoy tengo la bendición de orar por mi hijo Timoteo. Va a ser su primera vez que predica un domingo, ya lo ha hecho otras veces con los jóvenes, en otros ámbitos. Pero Timoteo, estamos muy contentos con mamá de que sabemos que este es el momento en que este ministerio de compartir la palabra, de predicar, Dios te da esta oportunidad y nosotros somos muy agradecidos con Dios y orgullosos de poder presentarte y poder orar por él. Sabemos que Dios nos da la posibilidad a los padres de muchas veces comenzar cosas que no sabemos cómo ellos las van a desarrollar. En nuestro caso, con mi esposa, tuvimos el privilegio de comenzar desde muy jovencitos el ministerio de la predicación. Pero yo no empecé tan joven como Timo. Siempre estaba tocando el piano, ya se imaginan. Y nadie preferían que estuviera ahí que estuviera aquí. Y yo creo que Timoteo tiene algo de parte de Dios para decirnos. Estuvimos trabajando juntos en esta palabra, pero es algo que Dios le dio a él. Y yo le decía, el otro día le dije, porque él está en la FM junto con todos los hermanos que son parte del ministerio de predicación, le dije, bueno, tan mal maestro no fui de predicación, porque estaba muy bien tu bosquejo, tu mensaje. Me dice, papá, dice, tengo 20 años escuchando todos los domingos en la iglesia. Dice, así que el curso que nos diste como que no nos servía mucho, ¿no es cierto? Más importante fue lo otro. Lo más importante es que tu corazón esté conectado con Dios, y yo sé que está conectado el de Timo y Dios tiene algo para decirnos. Extienda su mano, vamos a bendecir a Timo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la vida de Timoteo, tu hijo, tu siervo. Gracias, Señor, por cómo lo has levantado de una manera tan natural, tan orgánica en medio de la congregación, como él se ha ganado el respeto y el reconocimiento de sus pares. Pero, Señor, especialmente sabemos que tiene tu anuencia, sabemos que tiene tu bendición. Y nosotros ahora recibimos la palabra que tú tienes para hablarnos y te pedimos que lo uses y que él tenga confianza para soltarla y que hoy venga salvación a través de esta palabra, que venga sanidad, que venga restauración y que venga libertad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias. Varios me preguntaban si estaba nervioso y obviamente existe que uno se siente un poco nervioso, pero la verdad yo estoy muy confiado porque es como estar con mi familia, ustedes son mi familia, entonces gracias por esa confianza que cada uno de ustedes me ha dado. Como que nos faltó remolinear, ¿no? Con estas canciones faltó que remolineemos. ¿Cuántos de aquí admiramos a alguien? Todos admiramos a alguien, ¿no? En el ámbito familiar puede ser un abuelo, un padre, una madre. Si lo extendemos más puede ser un escritor. Hay actores que admiramos, empresarios. Pero todos tenemos a alguien al cual nosotros admiramos. En mi caso, yo admiro a mis papás, admiro a mis tíos, admiro a escritores, a los que diseñan autos. A mí me encanta todo eso y a mí me inspira y eso a mí me anima mucho. Pero, ¿por qué el ser humano, por qué nosotros admiramos? ¿Cuál es esa necesidad que tenemos como seres humanos de admirar? ¿Nos hemos preguntado alguna vez eso? ¿Por qué el ser humano admira? Y admirar es un gesto que es muy positivo. Admirar es algo que nos hace bien, nos permite aprender, reaprender, nos permite mejorar, pero algo muy importante es que admirar nunca nos va a hacer perder nuestra esencia. Y el 99%, por no decir el 100%, de las personas que admiramos son personas que son mejores que nosotros. Así lo percibimos nosotros, son personas que son mejores que nosotros y lo podemos definir como que nosotros volteamos hacia arriba con ellos. Pero, ¿qué hace que estas personas sean grandiosas? ¿Qué hace que estas personas tengan tantos admiradores?
¿Alguien tiene algo en mente? Obviamente sus vidas tienen éxito, vemos que les va muy bien y eso nosotros hace que los admiremos. Pero, ¿qué hace que estas personas sean tan grandiosas, que masas de personas las sigan? En base a esta palabra grandioso, el título de este mensaje se llama Grandioso. Entonces, en la Biblia podemos encontrar un montón de personajes que son grandiosos. El rey David, Abraham, mismo Jesucristo, son personas a las cuales sus vidas fueron grandiosas. Pero quiero que me acompañes ahí en tu Biblia a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, versículo 1. Génesis capítulo 12, versículo 1. Ok, dice así: el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Suena un poco desanimado, ¿no? Lo que le dice el Señor a Abraham. ¿Cuántos de aquí admiran a Abraham, el personaje famoso en la Biblia? Cómo el Señor en el primer versículo le da una orden a Abraham y es algo que nadie de nosotros quisiéramos que Dios nos dijera. Lo podemos trasladar al día de hoy, es como si el Señor te dijera: tu casa, tu auto, la escuela de tus hijos, todo va a cambiar de un día para otro, vas a ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Entonces es algo complicado, es algo difícil, pero en los próximos 2 versículos, eso que podríamos decir que es como una tragedia, algo que nos desanima, se convierte en algo totalmente grandioso. Y dice: haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. El tercer versículo dice: bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Yo creo que el Señor ya sabía quién era Abraham, qué tipo de persona era Abraham. Abraham era un tipo listo, un hombre de negocios, sabía moverse y sabía que Abraham no se iba a mover tan fácil. Con el primer versículo, a Abraham le iba a costar mucho avanzar y muchos decimos: es que Abraham es el padre de la fe, Abraham era un hombre que tenía tanta fe que podía, pero el Señor sabía qué clase de persona era Abraham. Y la característica que podemos ver en Abraham es que Abraham era alguien ambicioso. Y ahora que dije la palabra ambicioso, es como una palabra que suena un poco fuerte, ¿no? Lo relacionamos siempre la ambición con algo malo. Es como, los ambiciosos son los que están enfermos de poder, quieren más. Pero la realidad es que no, en la Biblia ambición no es nada malo. El diccionario lo define de una muy buena forma y dice: es un deseo intenso y vehemente de conseguir una cosa difícil de lograr. Es algo difícil de conseguir, es algo difícil de lograr. Abraham, siendo un hombre de 75 años que estaba bien acomodado, que tenía un montón de animales, que tenía criados, que tenía su familia, ¿cómo él con esa edad pensaba en irse por medio del desierto, bajo el ferviente sol, tener que levantar las carpas, tener que enlistar a los animales, a los criados? ¿Cómo él iba a pensar hacer eso, siendo un hombre tan grande? Cuando ya estaba bien acomodado, ya tenía la vida resuelta, ¿cómo él podía pensar en hacer algo así? Pero Abraham no estaba conforme. Abraham siempre quería más. Abraham siempre tenía hambre. Abraham era alguien ambicioso. La ambición siempre nos va a llevar a tomar riesgos. ¿Cuántos de aquí tenemos objetivos difíciles? ¿Cuántos de aquí tenemos una lista de cosas que queremos hacer, que queremos lograr? Tenemos sueños, tenemos anhelos que queremos conseguir en nuestra vida. Y muchos de nosotros nos hemos conformado, estamos bien acomodados con el trabajo, el empleo, con nuestra casa, nuestro vehículo, venir a la iglesia los domingos. Vivimos como si fuera un bucle.
Todos los días es lo mismo, nos levantamos, llevamos a los chicos a la escuela, comemos, trabajo, duermo. Y no hay nada emocionante, no hay nada que nos desafíe, no hay nada que nos haga tomar riesgos. Vivimos como si todo ya estuviera escrito, vivimos como si no pudiéramos cambiar nada de nuestra realidad. Pero déjame decirte que estamos muy equivocados. Esa no es la vida que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que salgamos, que conquistemos naciones, que nos levantemos cada mañana a pelear, a crear, a emprender, a cuestionar. Tenemos que dejar de ser uno más. ¿Cuántos de aquí necesitamos más ambición? No conformarnos con lo que tenemos. Y no estoy relacionando esto con una vida material, con algo vano, sino que la ambición siempre en el reino de Dios es algo mucho más trascendente. ¿Y sabes qué es lo contrario a ambición? Yo estuve buscando antónimos de ambición en internet y me parecía que era desinterés, modestia, indiferencia, pequeñez, o lo podemos definir mejor como alguien que va por la vida arrastrando los pies. Vamos a seguir leyendo versículo 4 ahí en tu Biblia. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que había incorporado a los de su casa en Harán, y se dirigió a la tierra de Canaán. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquem. Ahí estableció el campamento junto al roble de Moré. En aquel tiempo los cananeos habitaban esa región. ¿Cuál es la segunda característica que podemos ver en Abraham? Del versículo 3 al versículo 4 no hay nada, no hay un intermedio, no dijo qué hizo Abraham, qué pasó, sino que Abraham obedientemente, que es la segunda característica que podemos ver en Abraham, es que obedientemente, del versículo 3 al versículo 4, Abraham ya había tomado la decisión, ya había enlistado las carpas, los animales, a toda la gente, y se habían dirigido a la tierra de Canaán. Qué impresionante, ¿no? Que de un día para otro Abraham estuviera dispuesto a dejarlo todo, a arriesgarlo todo e ir por el desierto hasta llegar a la tierra de Canaán. ¿Qué es lo que necesitamos en nuestra vida para poder dejarlo todo? ¿Qué es lo que necesitamos para poder arriesgarlo todo? ¿Qué necesitamos? Que el Señor venga, que nos dé un discurso, que nos anime. ¿Qué es lo que necesitamos para que pudiéramos arriesgarlo todo? ¿Qué es lo que necesitamos para que de un día para otro todo lo que hemos logrado, todo lo que hemos conseguido se vuelva algo fugaz? Deje de tener sentido en nuestras vidas. Todos nuestros sueños, todos nuestros planes, toda nuestra lista de cosas por hacer ya no tenga ningún sentido. Y Abraham sabía escuchar. El oído de Abraham era tan agudo que podía escuchar a Dios en medio de tanto caos, de tanto ruido, porque Abraham era un hombre ocupado. No es que Abraham estaba sentado en el cuarto viendo Netflix. Abraham era un tipo de negocios. Entonces imagínense la responsabilidad que tenía Abraham de tener una comunidad, la responsabilidad de tener que darle de comer a tantas familias que dependían de él. Todos los niños, me imagino, ahí corriendo, gritando, los animales haciendo ruido, y en medio de tanto ruido, de tanto caos, Abraham podía escuchar la voz de Dios. Y esa voz Abraham le dio confianza, porque él sabía que el Señor estaba delante y detrás de él. Vivir en obediencia te va a agudizar el oído para que puedas escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios nos va a habilitar para poder dar pasos agigantados. Nos habilita para poder dar pasos grandes, porque sabemos que Él está con nosotros. Y cuando vemos nuestra lista, nuestros propósitos, lo que hemos escrito para hacer, y vemos la lista que Dios tiene para nosotros, nos damos cuenta que la nuestra no tiene pies ni cabeza, no tiene sentido, no tiene rumbo, y es tan vana y carece de propósito. Abraham
era un hombre muy inteligente y él sabía aprovechar cada oportunidad. Entonces, la primera característica que podemos ver es que Abraham era ambicioso. La segunda es que Abraham era alguien obediente. Te invito a que vayamos a Génesis capítulo 18, seguimos con la historia de Abraham. Y dice así: el Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Mamre, cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Versículo 2 del capítulo 18 de Génesis. Abraham alzó la vista y vio 3 hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos. Inclinándose al suelo: mi señor, si este servidor suyo cuenta con su favor, le ruego que no me pase de largo. Haré que les traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies y luego podrán descansar bajo el árbol, ya que han pasado por donde está su servidor. Le voy a volver a repetir el versículo 5, ya que han pasado por donde está su servidor. Déjenme traerles algo de comer para que se sientan mejor antes de seguir su camino. Está bien, respondieron ellos, hazlo así. ¿Cuál es la tercera característica que podemos ver en Abraham? Es que Abraham era un siervo. Él asimismo se define en la Biblia. Dice: si este servidor suyo cuenta con su favor. Y podemos decir que Abraham realmente era un servidor, era un siervo. ¿Cuántas veces él ofreció sacrificios, ofreció adoración? De hecho, estuvo dispuesto a dar a su propio hijo. Y uno puede pensar, ¿Abraham siervo? ¿Abraham siendo el dueño de tantos animales, teniendo la posición máxima que cualquier persona quisiera tener? ¿Abraham se define así como un siervo? Porque hacer la voluntad de Dios nos convierte en siervos. Cuando tú alineas tus pensamientos, tus talentos, tus sueños al propósito de Dios, tu servicio al propósito de Dios, Dios te promueve. El servicio es una de las características en las cuales llama la atención de Dios, porque llamar la atención de Dios no es fácil. Dios está muy ocupado para que nosotros tratemos de llamar la atención, pero cuando Dios ve a un siervo, Dios se muere por él, por su hijo. Porque la verdadera grandeza ocurre cuando el bienestar de otras personas es nuestro punto focal, es donde nosotros partimos. En el reino de Dios, Él va a buscar hombres, Él va a buscar mujeres que sirvan bajo su gobierno para sus propósitos. Y cuando Dios encuentra siervos, Él los eleva, Él los promueve y Él los hace grandiosos. La ambición de Abraham lo llevó a obedecer. La obediencia lo convirtió en un siervo, y para Dios un siervo es alguien grandioso. Abraham tenía muchos admiradores como tú y yo que estamos el día de hoy. Abraham también inspiró a muchos, como fue a Isaac, a Jacob, a José, Moisés, David, Salomón, hasta el día de hoy que estamos tú y yo. Y capaz decimos, no, pero Abraham hizo esto porque Dios le había dado una promesa. Es fácil cuando Dios nos da una promesa, cuando ya tenemos el rumbo trazado. Y también pensamos, esa promesa no es para nosotros, es para los israelitas, para los judíos. Y los volteamos a ver y la realidad es que sí, son potencia económica, militar, científica, agraria. ¿Y que nos quedamos afuera nosotros de esa bendición que Abraham tiene? En Romanos 11, capítulo 11, versículo 17, dice así. Ya estamos en el Nuevo Testamento, algo diferente, y dice: algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas, y ustedes, los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Dile al que tienes al lado: fuiste injertado. Así que ahora ustedes también reciben la bendición de Dios que prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios.
Así que no se jacten de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas. Ustedes son solo una rama, no son la raíz. Por medio de Cristo Jesús, tú y yo fuimos injertados en ese árbol. Por medio de Cristo Jesús somos hijos, somos siervos. Por medio de Cristo Jesús eres grandioso. Entonces, ¿realmente somos siervos? ¿Realmente vivimos una vida de servicio en el cual el punto focal no somos nosotros, sino son las demás personas? ¿Llevamos una vida obediente? No una vida religiosa, sino una vida realmente obediente, que abrazamos lo que la palabra de Dios dice. ¿Tenemos una vida con ambición? ¿Tenemos ambición en nuestra vida? ¿O estamos conformados? ¿Cuántos de aquí queremos más? ¿Cuántos de aquí queremos más? Una vida con ambición de reino. ¿Llevamos realmente una vida grandiosa o nuestra vida es totalmente trágica, más trágica? Muchas veces perdemos la chispa, eso que cuando éramos jóvenes, cuando teníamos sueños, que salíamos de la universidad, queríamos comernos el mundo y fuimos defraudados, nos metieron el pie muchas veces, nos traicionaron y cada vez conforme van pasando los años, esa ambición, esa chispa que teníamos cuando éramos jóvenes, cada vez se va apagando y nos volvemos más chiquitos, nos vamos conformando, nos vamos quedando atrás, perdemos el hambre, ya no pensamos qué más podemos hacer, estamos conformados, perdemos las fuerzas, nos vamos haciendo más grandes, tenemos más prejuicios en nuestra mente que no nos permiten avanzar, vivimos bajo mediocridad, hacemos las cosas nomás por hacerlas, todo lo que hacemos no le damos un sentido. Vivimos para sobrevivir un día más. Vivimos un día a la vez y un día a la vez. Y llegamos el domingo y agarramos un poquito de aire y el lunes ya otra vez andamos muertos. Déjame decirte que en Cristo Jesús tu vida puede ser grandiosa. Y esa vida grandiosa va a inspirar a muchos, va a inspirar a tus hijos, a tus nietos, a tus sobrinos, a tus empleados. Porque tu vida va a ser grandiosa y con tu ejemplo vas a hacer que la vida de los demás también sea grandiosa, que la vida de los demás también salga adelante. No sé si me pueden acompañar los músicos. Con esto en mente, meditemos 10 segundos en estas 3 características que podemos ver en Abraham, que era alguien ambicioso, alguien obediente y que era un siervo. Y quiero que identifiques alguna de estas 3 características en tu vida, cuál de ellas estás batallando, cuál es la que realmente ni siquiera tenemos. Y si realmente tu vida es grandiosa, qué bueno, pero hay muchas otras personas que su vida no lo es. Lamentablemente, la vida de otras personas no es grandiosa y cada día están tratando de sobrevivir un día más. Entonces, tú que si dices que ya tienes una vida grandiosa, es hora de que tengas admiradores, que esos admiradores te vean, que sean inspirados por ti y sus vidas también se conviertan en vidas grandiosas. Entonces meditemos en estas 3 y si tú identificas una que has perdido porque has sido defraudado, has sido pisoteado, te han metido el pie, ya no confías, ya no tienes ambición, no te consideras un siervo porque no crees que eres digno. Todos con los ojos cerrados. Así como a Abraham se le apareció el Señor y le dijo que lo dejara todo, que lo siguiera, y esa hambre que tenía Abraham lo llevó a tomar esa decisión, a que todo lo que él había logrado con tanto esfuerzo
de un día para otro ya no significara nada, haya perdido todo el valor que le había dado, se haya perdido. Porque para lo que nosotros es valioso, para el Señor es algo más, porque el Señor tiene algo mejor para ti. Entonces, si identificas que batallas, que has perdido la esperanza en una de estas tres, te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos vuelva a ser grandiosos, que volvamos a tener ambición, que podamos ser obedientes, que podamos ser siervos, adoradores. Señor, nos ponemos de pie porque identificamos que batallamos en varias áreas de nuestra vida. Capaz perdimos la ambición, no somos obedientes y mucho menos podemos servir porque tenemos una mentalidad de condenación. Pero Señor, sabemos que por medio de Cristo Jesús fuimos injertados. Y esa promesa que tú le diste a Abraham, ahora nosotros la tomamos, ahora nosotros la abrazamos y creemos en lo que tú nos dijiste una vez. Por medio de Cristo Jesús somos injertados. Señor, vuelve la ambición a nuestra vida, Señor. Quita toda conformidad, quita, Señor, que estamos arrastrando los pies por esta vida, Señor. Señor, queremos más, Señor, no estamos conformes. Queremos, Señor, que tú nos desafíes. Queremos, Señor, tomar riesgos, que eso que le habíamos dado valor, significado, ya no tenga valor, Señor. Queremos, Señor, quemar nuestra lista, Señor, y tomar la lista de cosas que tú tienes para nosotros. Señor, que tú vuelvas nuestra vida, que ha sido una vida mediocre, en una vida grandiosa, Señor. Que esa vida grandiosa pueda inspirar, pueda admirar, Señor. Que esa vida, Señor, pueda hacer que la vida de otras personas también sea grandiosa. Que así, Señor, como nosotros por medio de Cristo Jesús fuimos levantados, podamos inspirar a otros a que también sean grandiosos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Y con un corazón humilde y de siervo, vamos a cantar esta canción con todo nuestro corazón. Y vamos a declarar lo que dice. En el nombre de Jesús, amén, 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 Señor. Muchas gracias.